se va a llamar o se llama análisis de funcionamiento y pruebas de sensores de oxígeno. La finalidad de esto es de que sepamos cómo la computadora diagnostica los sensores de oxígeno y que nosotros hagamos esa función como si estuviera a la computadora analizando el sensor de oxígeno. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta de que si realmente está funcionando bien o si que realmente está funcionando mal ese sensor. Ese es el propósito de esta conferencia. Sabemos que existen varios tipos de sensores de oxígeno. Uno que viene con un cable, otro que viene con 2 cables, otro que viene con 3, otro que viene con 4 cables. Vamos a ver el conexionado. A muchos nos dificulta por la razón de que no tenemos el conocimiento de funcionamiento de ese sensor. Entonces vamos a explicarlo poco a poco para que lo vayan entendiendo y veamos cómo va conectado para que ustedes no tengan problemas. Antes de proseguir con esto, quiero recomendarles que no compren sensores de oxígeno de los universales porque no son igual los sensores de oxígeno, tanto trasero como delantero en el caso de sistemas ya de OBD2. Y aparte de eso, que no tienen la misma calidad que tienen los sensores de oxígeno de equipo original. Esto les va a ayudar muchísimo a evitarse dolores de cabeza y hacer buenas reparaciones a la primera. Luego a veces compramos sensores de oxígeno marca Pato porque están muy baratos y queremos ahorrarle dinero al cliente. Y lo que estamos haciendo es metiéndonos en problemas porque si compramos nosotros el sensor de oxígeno vamos a tener que dar una garantía sobre ese sensor y aparte de eso vamos a gastar y muchas de las ocasiones no gastamos nosotros, sino hacemos que el cliente incremente el costo de su reparación y es a donde vienen exactamente los problemas. Si se da cuenta, pues qué malo porque vamos a tener algunas fricciones con ellos y lo que se trata de esto es de hacer un trabajo profesional a la primera. Eso es lo importante. Entonces, proseguimos. Voy a desaparecer un ratito y ahorita nos volvemos a poner a la cámara. El sensor de oxígeno de un solo cable está conectado de la siguiente manera. El cable va directamente a la computadora del vehículo y es la señal del sensor indicándole a la computadora del motor las condiciones de la cantidad de oxígeno que se encuentran en los residuos de la quema del aire combustible que se hace durante la combustión. Sabemos que el máximo permitido de oxígeno en los gases de escape es el 2%. Esto nos indica que hay una mezcla demasiado pobre. Bueno, hacemos un paréntesis ahí. Recuerden que en vehículos con sistema de inyección de aire secundario, el máximo permisible en ese momento es del 5%. Y el mínimo de oxígeno que hay en los tubos de escape es del 0%. Entonces, sí, necesitamos tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, este tipo de sensores de oxígeno de un solo cable tiene que cerrar por fuerzas un circuito a masa. Y esa masa la toma directamente del cuerpo del sensor, obviamente por la parte interna. Vamos al segundo sensor de oxígeno, que es el de 2 cables. Casi siempre viene uno de color negro y uno de color blanco. Si vienen de otros colores, yo les pido de favor que vean el manual del fabricante de vehículos que ustedes están reparando. Pero el cable negro es el que va directamente a la computadora, es el de la señal. Ustedes pueden revisar cuál es el cable que viene de la computadora, revisando un voltaje que envía de referencia, que normalmente nos dicen los manuales que debe ser de 0.450. En algunas marcas de vehículos cambia esa estrategia, cambia definitivamente. Entonces, regresamos tantito a la cámara. Necesitamos saber y conocer cada uno de los sistemas para saber cuánto es el voltaje de referencia que envía la computadora para estar monitoreando a ese sensor de oxígeno. Les doy un ejemplo bien palpable. Ustedes revisen, por ejemplo, Chrysler. Chrysler les va a mandar 0.450 volts. A diferencia de Nissan, Nissan manda 0.325, 0.350 volts de referencia. La finalidad es exactamente la misma.
de estar monitoreando cómo está trabajando el sensor de oxígeno y lo va a monitorear también de otra manera mientras el vehículo se calienta. Ya lo vamos a ver más tarde. Entonces, sí necesitamos acostumbrarnos a ver cuál es el voltaje de referencia que envía cada una de las marcas hacia el sensor de oxígeno para estarlo monitoreando. Entonces, es importantísimo ese punto. Nos desaparecemos otra vez. Sensor de oxígeno de 3 cables. Su conexionado es el siguiente. Es un cable de color negro y 2 de color blanco. El cable de color negro es el que va a la señal. Los otros 2 son los que van a alimentar de voltaje y de masa a la resistencia precalentadora del sensor de oxígeno. Esto es con la finalidad de mantener al sensor de oxígeno a cierta temperatura que no baje de no menos de 600 grados centígrados para que el sensor de oxígeno haga su función correspondiente. Entonces, esa es la finalidad de calentar al sensor de oxígeno y mantenerlo a una cierta temperatura. ¿Por qué razón? Porque cuando está en marcha mínima o va a velocidad crucero, el sensor de oxígeno tiende a enfriarse. Entonces la señal que envía hacia la computadora no es tan correcta como lo hacían los otros 2 sensores anteriores, que es el de 2 o el de un cable. Entonces se vio ese detalle y se modificó, se le puso una resistencia precalentadora. Repito, es 2 cables de color blanco para la resistencia precalentadora. Ahí no importa la polaridad, pueden ponerle cualquiera de los 2 cables, los 12 volts o la masa. Nada más que eso sí, recuerden que el negro es el de la señal, el que va hacia el punto 450 volts. Sensor de oxígeno de 4 cables. Ahí viene un cable de color negro, que es el de la señal, un cable de color gris, que es el de la masa para el sensor. Me hizo falta comentarles en el de 3 cables. Como nada más tiene señal, obviamente, la masa para el sensor la agarra del mismo cuerpo del sensor. Entonces, ahora sí nos regresamos al de 4. Es un cable de color negro que va a la señal, un cable de color gris que es la masa del sensor. Esta masa de sensor puede ser una masa física o tierra física, como comúnmente se le conoce, o puede ser una masa controlada. Cuando es una masa controlada, lo importante de esto es verificar con un multímetro esa masa. No porque sea una masa, vamos a agarrar una lámpara de pruebas y le vamos a picar a ver si prende. ¿Por qué? Porque es una tierra. No, caballeros, es una masa controlada y si yo meto una lámpara de pruebas ahí, puedo dañar algún circuito que me esté controlando las masas. O inclusive puedo dañar los capacitores que llevan inclusive en la masa para evitar que entren ruidos o señales de radiofrecuencia a la computadora y distorsione todo. Distorsione todas las señales de entrada y también va a distorsionar las señales de salida. Entonces, por eso no es correcto meter una lámpara de pruebas a las masas controladas por la computadora. Entonces, proseguimos. Los 2 cables que nos faltan son 2 cables de color blanco. Son igual para la resistencia precalentadora del sensor de oxígeno. Ahí no tienen ningún problema. En cualquiera de los 2 pueden poner los 12 volts y del otro lado la masa. Así que no se preocupen. Ahora, existen 2 tipos de resistencias precalentadoras en los sensores de oxígeno. Para que al momento que nos toque revisar la resistencia precalentadora, no nos confundamos. Hay unas resistencias precalentadoras que llevan una resistencia de 3 a 5 ohms. Otras resistencias son de 7 a 14 ohms. Ojo, no se puede cambiar un sensor de oxígeno que tenga 14 ohms de resistencia a uno que lleva normalmente 5. ¿Por qué? Porque nos va a estar generando un código de falla de resistencia precalentadora. Muchas de las ocasiones, cuando nosotros cambiamos precisamente los famosos sensores genéricos o universales, es lo que nos llega a suceder. Que la resistencia precalentadora del sensor que estamos cambiando es, por ejemplo, de 3 a 5. Y el sensor que nosotros estamos metiendo
es de 14 ohms la resistencia. Entonces, la computadora nos va a estar generando por fuerza código de falla de resistencia precalentadora. Y ustedes van a pensar que está mal la computadora porque acaban de cambiar el sensor de oxígeno y es nuevo. Entonces, esa es la razón por la cual no se debe de cambiar un sensor universal por el que debe de llevar de planta. Entonces, ojalá y quede explicado. Nos volvemos a desaparecer mágicamente. Bien. Aquí tenemos las imágenes de los sensores de oxígeno. A la vista tenemos el de un solo cable. Si ustedes observan, viene de color negro o puede venir de color violeta, naranja, lila, en fin. Aquí tenemos el de dos cables que normalmente suele ser de color negro y de color gris. El de tres cables, dos blancos y un negro. El de cuatro, ya sabemos que son dos blancos, un negro y un gris. Ahí está como debe de ser conectado el sensor de oxígeno. Ya lo hicimos. Repito nada más rápidamente. El de un solo cable, la masa para el sensor la lleva en el cuerpo. El cable único va a la señal. El de dos cables, el cable negro va a la señal y el otro va a masa, que es una masa física. El de tres cables, el negro va directamente a la computadora. Los dos blancos es 12 volts y masa. El de cuatro cables, color negro va a la computadora. El gris es masa del sensor, que puede ser masa física o también masa controlada por la computadora. Y los otros dos cables son de la resistencia precalentadora, donde lleva 12 volts y una masa. Bien, aquí tenemos el corte de un sensor de oxígeno. Muchos tenemos la mala costumbre y nos recomiendan por donde quiera. Oye, ¿con qué limpio un sensor de oxígeno? Pues échale Carbuclean, por decir una marca. Limpiador de carburadores, limpiador de cuerpos de aceleración. No, que échale WD-40, con ese queda, pero bien, 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 bien. Y yo les digo que no es cierto, por lo siguiente. A fuerzas, los sensores de oxígeno deben de llevar un comparativo para generar precisamente el voltaje que vamos a ver, más bien. Por ejemplo, tengo aquí una entrada de aire. Esta entrada de aire está midiendo el 21% que hay de oxígeno en medio ambiente. Entra hasta la parte inferior. Aquí le va a llegar los gases de escape. Le va a llegar los gases de escape. En base a eso, el sensor de oxígeno va a generar un voltaje que sabemos que máximo es de 1 volt. Mínimo, pues llegan a ser 0.89, 0.75 volts. Ahora bien, lo que nosotros hacemos es limpiar únicamente esta parte. Nada más la parte externa. Pero, ¿quién me dice la parte interna si la estamos limpiando? Normalmente se llega a llenar de aceite, de grasa, de tierra y taponea esto. Entonces ya no tiene oxígeno para hacer el comparativo. Ya no tiene el oxígeno para hacer el comparativo y el sensor empieza a funcionar incorrectamente. Ahorita vemos qué cantidad de oxígeno es la que se requiere para que genere más voltaje y para que genere menos voltaje. Entonces, nosotros lo que hacemos no es limpiar esta parte, pero la parte interna nunca la vamos a limpiar. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ahí tiene una entrada de aire de referencia, que es el 21% de oxígeno del medio ambiente. Lo máximo que va a estar recibiendo por el otro lado, que sería aquí, sería un 2%, un 0%. Ya comentábamos que para los sistemas que hay sistemas de inyección de aire secundario, es el 5% de oxígeno. Y obviamente el sensor de oxígeno es diferente al resto. Aquí tenemos el contacto con el calefactor, que es donde le llegan 12 volts y una masa. Este sería el elemento calefactor. Ahí lo tenemos. También tenemos un buje aislante que va a aislar todo, 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 todo. Y ahí está el elemento del sensor. Esto es de lo que está compuesto normalmente un sensor. Hay ocasiones en que
por una parte lateral es por donde tiene la entrada de aire. Ojo con los sensores de oxígeno de marca Pato o los universales. Esta toma de aire normalmente la está tomando por la entrada, por el capuchón, por el plástico, el hule del cable de señal, porque es el que entra hasta la parte inferior. Entonces, muchas de las ocasiones lo que hacemos nosotros es soldar. Le metemos termofil, sácatela, le metemos termofil para aislarlo. Y lo que estamos haciendo es cerrando la entrada de aire para que esté haciendo el comparativo. La otra, a veces le ponemos grasa dieléctrica. Y lo que estamos haciendo es taponeando precisamente la respiración o por donde va a ser el comparativo del 21% de oxígeno de la parte exterior. Entonces, aquí no hay otra más que comprar el sensor de equipo original, porque no creo que se den a la tarea de por aquí hacerle un orificio y proteger ese orificio para que no se ensucie y esté monitoreando por aquí la cantidad de oxígeno que hay en medio ambiente. Entonces, por eso es que les recomendaba o les sigo recomendando que pongan los sensores de oxígeno originales. Y ahí está la lámina protectora del sensor de oxígeno, que cuando suena, vamos a regresarlos tantito, cuando suena, normalmente el sensor de oxígeno es cuando se rompe esta parte, perdón, esta parte. Entonces, cuando se llega a fracturar esta parte, queda esto suelto y es cuando suena como sonaja el sensor de oxígeno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. El sensor de oxígeno proporciona la señal de voltaje de 1 a 0 volts inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno en el tubo de escape. En otras palabras, si el contenido de oxígeno es bajo, la salida de voltaje es alto. Entonces, si tengo 0%, me va a dar 1 volt. Repito, si tengo 0% de oxígeno, me va a dar casi el volt. Y al revés, si tengo el 2% o el 5%, va a disminuir ese voltaje. La computadora utiliza esta información para ajustar la amplitud de pulso del inyector, obviamente, también basado en otros sensores, que sería el sensor de temperatura de refrigerante, MAP, TPS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí, el que controla de alguna manera la entrega de combustible es la computadora en base a la señal del sensor de oxígeno. Ok. Entonces, comentábamos, todos los sensores de oxígeno deben tener una fuente de oxígeno del exterior, de la corriente de escape para hacer el comparativo. Sabemos que el 21% es lo que debe tener de oxígeno exterior. Si no entra por ahí aire, va a ser problema. Entonces, recomendación, esto es importante, que nunca se suelde un conector de oxígeno ni que se empaque el conector con grasa dieléctrica. El sensor inferior localizado justo después del convertidor catalítico produce una señal similar de entrada al PCM, la cual utiliza para dos propósitos. La primera es de verificar la eficiencia del convertidor catalítico como parte del diagnóstico del overload requerido. La segunda función es la de proporcionar la información de corrección de combustible con base en la salida real del convertidor catalítico. Ambos sensores son de dióxido de circonio con 4 cables y son calentados. Los calentadores en ambos sensores se alimentan de voltaje de la batería a través del relevador principal, el cual también es controlado por la computadora. Ok. Otro punto bien importante, aunque sean de 4 cables, sean con resistencia precalentadora y la función sea de alguna manera la misma, no son iguales los sensores de oxígeno. ¿Por qué? Porque están en diferentes medios ambientes y a diferencia de temperatura. De un lado tiene más temperatura, del otro lado tiene menos temperatura, entonces no es recomendable cambiar los sensores de oxígeno. Ahora, así lo puse, decíamos los calefactores de los sensores utilizan una tierra común, así es como le llamamos una masa común.
Uno de los dos cables es de la entrada al PCM y el último cable es masa del sensor. Ya lo habíamos comentado. Ambos circuitos están aislados uno de otro y del alojamiento. Ya también lo vimos en la imagen. El sensor de oxígeno utiliza un elemento calefactor de coeficiente térmico positivo. Quiere decir, por ejemplo, que si el sensor de oxígeno le medí frío su resistencia y me dio 3 ohms, cuando alcance su temperatura normal de operación, me va a dar 8 o hasta 10 ohms, dependiendo de cómo esté esa resistencia. Entonces, en vez de disminuir la resistencia ahí, lo que va a hacer es, se va a incrementar precisamente para que no se caliente tanto y llegue a fundirse. Entonces, esa es la finalidad de la resistencia de tipo PTC, que va a incrementar su resistencia, entonces va a haber menos consumo, inclusive de amperaje. Ahorita vamos a ver cómo lo monitorea la computadora y por qué luego a ver si me da un código de ese tipo. Aquí estamos hablando de que la temperatura ambiente es de 21 grados centígrados y la resistencia del elemento calefactor puede ser de aproximadamente 6 ohms. Ya habíamos dicho que es entre 3 y 5 y hay otro de 7 a 14 ohms. Entonces ahí lo pusimos en un término medio. A medida que la temperatura del sensor aumenta, la resistencia del elemento también se va a elevar. Aunque el flujo de corriente es de aproximadamente 600 miliamperes, cuando ya llega a su operación normal, que les comentaba que era de 600 grados centígrados, va a disminuir a 200 miliamperes. ¿Por qué razón? Porque la resistencia se está incrementando en su valor óhmico. Esa es la finalidad. Aunque ambos sensores operan igual, tienen diferencias físicas debido al ambiente en que operan, por lo que no deben de ser intercambiados. ¿Dónde está más caliente en el tubo de escape? ¿El sensor que está antes o el que está después? Bien, hay una manera de verificar los catalizadores y es la siguiente. Con un termómetro láser, déjenme abrir cámara. Con un termómetro láser van a agarrar y van a apuntar en los dos extremos del catalizador. Primero lo van a poner adelante y les va a dar una temperatura. Vamos a ponerle en números cerrados. Voy a tener 100 grados centígrados antes del catalizador. Y pongo después, voy a tener 150 grados. Eso me está indicando que mi catalizador está trabajando correctamente. 100 antes y 150 después. Si tengo 100 antes y 100 después, me está indicando que ese catalizador ya no sirve, ya no está haciendo su trabajo de separar las emisiones contaminantes. Si tengo exactamente la misma temperatura, ya no sirve el catalizador. Entonces hay que dar la buena noticia al cliente de que hay que cambiar ese catalizador. Si está más caliente antes del catalizador que después del catalizador, me está indicando que está tapado el catalizador. Eso haciéndolo con un termómetro láser. Entonces, por ende, ¿dónde está más caliente el catalizador? Después del mismo. Entonces, el sensor de oxígeno que va a aguantar más temperatura va a ser el que está atrás. Si lo cambio, posiblemente no habría problema, pero si cambio este al otro lado, sí se va a dañar. Los de preferencia no hay que cambiarlos. ¿Por qué? Porque cada uno trabaja a diferente temperatura. Aunque la función sea la misma, los cables sean los mismos, las conexiones sean las mismas, no se deben de cambiar. Ya el que lo cambie va a ser bajo su responsabilidad y su riesgo después de esta plática. Entonces, lo dejamos a su consideración. Seguimos. Aquí tenemos lo que habíamos comentado. Aquí tenemos el circuito de cómo es que trabaja. Esto que tengo del lado derecho es cómo trabaja el sensor de oxígeno. Trae una serie de resistencias y una serie de transistores que van a estar modulando al sensor de oxígeno si es que lo llega a detectar mal. Esto con la finalidad de que las emisiones sean lo más bajas posibles. Entonces, esa es la finalidad que se tiene. Ahora bien, por nomenclatura de la batería, es el negativo y este es el positivo.
llegan 12 volts al relevador principal. Quien lo va a activar va a ser la computadora, se energiza, cierra circuito y me va a alimentar a la resistencia precalentadora. Y obviamente va un voltaje hacia la computadora para que esté monitoreando el amperaje que está consumiendo esta resistencia precalentadora. Y siempre decimos, es para que monitoree si se energizó o no se energizó el relevador. No, tiene otra función muy diferente. Entonces, ese es el diagrama que normalmente llevan este tipo de vehículos y por eso es que es importante que le pongamos la resistencia adecuada, porque aquí no lo va a estar marcando constantemente si no es la adecuada. Y no voy a saber por qué, porque pues ya cambió el sensor de oxígeno nuevo. Entonces, por eso, porque siempre lo está monitoreando. Ahora bien, ¿cómo monitorea la computadora al sensor de oxígeno? Sabemos que es una señal senoidal que sube y baja dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya en el tubo de escape. Sabemos que debe llegar a menos de 1 volt y tampoco no debe llegar a 0 volts. Y ahí es donde está trabajando el sensor de oxígeno. La computadora ya tiene un programa previsto y empieza a checar en varios puntos esa señal. Por ejemplo, aquí ya lo checo aquí. Aquí ya lo checo aquí. ¿Qué es lo que va a ver? Si yo agarro y checo con mi osciloscopio, de aquí a aquí voy a ver un periodo o tiempo. Y de aquí a aquí voy a ver una tensión o voltaje. Entonces va a haber el cambio de voltaje en cierto tiempo. ¿Sí? Aquí lo tengo expresado. Por eso tengo señalado puntos donde la computadora revisa al sensor de oxígeno. Entonces es el punto de comparación. De aquí a aquí revisa tensión o voltaje. Y de aquí a acá revisa periodo o tiempo. Entonces, en base a esto, la computadora también puede decir cómo está trabajando el sensor de oxígeno. Pues hay varias cosas que está monitoreando la computadora y base a eso nos genera un código de falla. Entonces, si ya la computadora me dio un código de falla, a mí lo que me va a corresponder como técnico es revisar las alimentaciones y que esté el sensor que estoy revisando dentro del parámetro adecuado. Muchas de las ocasiones nos han dicho, es que calienta con un soplete al sensor de oxígeno y ves que genera voltaje. No. ¿Por qué razón? Porque por principios de cuenta requiero de más de 600 grados centígrados. Ahí en el tubo de escape donde va el catalizador, llega a tener arriba de 830 grados centígrados. Una. La otra, el calor es constante por todos lados y acá le estoy moviendo con el soplete. Aunque lo ponga así, aunque le haga así, aunque le ponga otro soplete por otro lado. Entonces, no va a ser lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el sensor de oxígeno no está monitoreando la cantidad de oxígeno que debe de ser, ni está a una temperatura constante. Entonces, por eso es que no se pueden hacer pruebas en banco de trabajo con respecto a sensores de oxígeno. No la recomiendo, ahí depende de ustedes. Ok. Entonces, me desaparezco. Relaciones estequiométricas. Los ingenieros encontraron que podían maximizar la eficiencia del catalizador hasta un punto que pudiera minimizar las emisiones de hidrocarburos, monóxidos de carbono y óxidos de nitrógeno, controlando la relación mezcla aire-combustible. Ya sabemos cuál es la relación mezcla aire-combustible, 14.7 partículas de oxígeno por una de combustible. ¿De acuerdo? Bien. A eso se le llama stoichiometric o mezcla estequiométrica. Así es como normalmente se le llama esto. Ok. Ya sabemos que bajo ciertas condiciones que tenga el motor, que esté a una temperatura alta, las cámaras de combustión, la presión de la compresión y la cantidad de combustible me va a generar óxidos de nitrógeno. Esto va a unir moléculas de nitrógeno con oxígeno y es lo más canijo. Es como si estuviéramos respirando ácido sulfúrico, el que llevan las baterías, es lo que genera.
dependiendo de la cantidad de partículas de oxígeno, es más ácido y más dañinos para nosotros. Y sí se genera en 2 o 3 partículas de oxígeno, pero dañino. Y lo vemos en las grandes ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, en Monterrey, en fin, en varios lados. Entonces, esa es la condición. Otra de las condiciones que se requieren para que trabaje bien el vehículo es un catalizador. Entonces, también a través de los sensores de oxígeno va a estar monitoreando el cambio que está haciendo de hidrocarburos, de dióxidos de carbono y los óxidos de nitrógeno. Entonces, aquí quien realmente tiene la importancia más grande es el sensor que va después del catalizador. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque son los gases que están saliendo a medio ambiente. Entonces, el sensor número 1, el de mayor importancia, es el que está después del catalizador. No es que tenga menos importancia el otro, pero el más importante es lo que está saliendo después del catalizador. Esa es la finalidad y es al que menos importancia le damos. Entonces, hay que tener también cuidado con esto. Dice, cuando el sensor de oxígeno está frío, la resistencia del sensor es demasiado alta o es infinita. Esa es la operación eléctrica del sensor de oxígeno. A medida que el sensor se calienta, pasan dos cosas. La primera, cae la resistencia de los dos sensores de oxígeno o del sensor de oxígeno. Lo segundo, una vez que se calienta a cierta temperatura por arriba de los 348 grados centígrados, el tubo de escape o alcanza una temperatura de 74.8 grados centígrados el motor, ya es cuando empieza a generar su voltaje y la computadora empieza a monitorear ese voltaje y es cuando empieza a adecuar la relación de mezcla aire-combustible. Vamos a dar una pasadita a esto porque es lo que vamos a hacer nosotros. Dice, operación eléctrica de los sensores de oxígeno. Cuando el sensor de oxígeno está frío, la resistencia del sensor es demasiadamente alta o infinita. Si yo lo checo entonces con el multímetro frío al sensor de oxígeno, la resistencia precalentadora, la resistencia del sensor va a ser infinita. Vamos a poner el ejemplo, cable de color gris, y el cable de color negro, ahí voy a medir resistencia. En escala de ohms, el multímetro. Frío me debe dar OL. Va a ser tan alta que va a ser OL. Y de preferencia háganlo con un multímetro de otro rango, porque ese es el de otro de escalas y se les va a dificultar muchísimo. De hecho, muchos de los compañeros mandan a volar al multímetro o en su defecto no hacen la prueba por flojera, por no saber graduar su multímetro. Entonces, que sea siempre de autorrango y que tenga una impedancia de 10 megaohms para que hagan este tipo de prueba. Ok. Luego me dice, lo segundo, una vez que se calienta el sensor de temperatura por arriba de los 348.8 grados centígrados, que rebasó los 74.8 grados centígrados, tenemos un rango, lo que comúnmente llamamos de open loop a closed loop. Entonces, en ciclo abierto es cuando la computadora está revisando, está monitoreando el funcionamiento del sensor de oxígeno, no después. Entonces, todo eso que vamos a hacer va a ser como si lo estuviéramos haciendo antes de que alcance su temperatura normal de operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Revisar resistencia. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos y que le podamos entender. Pero sí es importante que veamos primero esta teoría para poder entender qué es lo que vamos a hacer y cuál es el resultado que nos tiene que dar. Entonces, ojalá ya haya quedado claro esto. Me desaparezco, no quiero que me vean. Ok. El PCM debe ser capaz de energizar los calentadores, leer el voltaje de entrada y diagnosticar el circuito y la operación de los sensores. Para hacer todo esto, el PCM usa un circuito divisor de voltaje. Espero que todos sepan que es un circuito divisor de voltaje. Tan pronto como la llave se gira en la posición de encendido, se aplica una derivación de 0.500 volts, o medio volt, lo que habíamos comentado.
Yo les digo que es siempre de 0.450 volts. En Nissan les comenté que era de 0.350 volts. Y tienen que ir acostumbrándose a lo que les dé cada marca de vehículo. Si ustedes tienen un parque vehicular en el taller que normalmente les llega, entonces deben de estar acostumbrados a ver ese voltaje que manda la computadora de referencia hacia el sensor de oxígeno. Bien. Este voltaje le permite a la computadora diagnosticar el sensor y a su circuito. Mientras el motor está en calentamiento, el PCM espera ver la caída de los 0.500 volts a medida que disminuye la resistencia del sensor. Si cae lento, esto indica un corto a masa. Si el voltaje no cae, hay un circuito abierto o el sensor está malo. Si el voltaje permanece a 0.500 volts, el PCM debe determinar si el sensor está bien o está mal. Para hacer esto, la computadora manda 5 volts pulsados al sensor sobre la línea, sobre el cable de color negro, durante 30 segundos. Se utilizan los 5 volts porque debido a que hablamos de 0.450 volts, ya podría ser el voltaje que está generando el sensor. Entonces, la computadora tiene que rebasar ese límite de voltaje para ver si es cierto que está trabajando ese sensor de oxígeno. Si los 5 volts disminuyen, entonces el sensor y el circuito están bien. Si los 5 volts no cambian, entonces algo está mal en el sensor, el circuito del sensor o el circuito a más. Esto se puede visualizar con el equipo de exploración o con el escáner. Cuando el motor está a su temperatura normal de operación y el voltaje de salida del sensor es mayor que 1.2 volts, la computadora considera que la línea está en corto a voltaje y fija un código de falla. Entonces, vean todo lo que hace la computadora para estar monitoreando al sensor de oxígeno. Y luego a veces es que le borro códigos de falla y sigue el código de falla. ¿Qué será, maestro? Ya le cambié el sensor de oxígeno y sigue igual. O me da otro código. ¿Qué será, maestro? Pues va a ser la computadora. No, va a ser su sensor de oxígeno. Pónganlos siempre originales, por favor. Me desaparezco. Ok. Diagnóstico del sensor de oxígeno. Corta masa del sensor de oxígeno. En arranque frío, con el sensor de temperatura por debajo de los 76.6 grados centígrados, si el voltaje del sensor de oxígeno está por debajo de 0.56 volts, se fija un código de falla. La falla que indica que el sensor de oxígeno está en corto voltaje se fija si el motor está operando, el sensor de temperatura ya rebasó los 74.8 grados centígrados, que son los 80 que nos está indicando ahí, y el voltaje es mayor a 1.2 volts. La falla que indica que el sensor de oxígeno permanece al centro se fija si el voltaje permanece entre 0.39 y 0.52 volts durante un trip o un viaje. ¿Qué es un trip o un viaje? No es un ciclo de manejo, porque ustedes van a decir, es que voy a sacar el carro a manejar y le doy una vuelta, es un viaje. No, ese es un ciclo de manejo. Trip o un viaje es un ciclo de llave key on, engine room, key off. Y obviamente, pues es manejarlo bajo ciertas condiciones. Ahí entran otros aspectos. Ya hablaremos después de ellos. También hay pruebas requeridas por la normativa de OE2, que es lo que estamos comentando. Bien. El sensor de oxígeno superior se ubica en el múltiple de escape y se utiliza para mantener la relación de mezcla aire-combustible de aproximadamente 14.7 partículas de aire por una de oxígeno, que es la mezcla estequiométrica. Esto se realiza por el hecho de que el sensor actúa como un interruptor cuando la relación de aire-combustible es cercana a 14.7 a 1.
Cuando la relación de aire-combustible es pobre, oxígeno extra, la salida del sensor es cercana a 0 volts. A medida que la relación de aire-combustible se hace más rica, menos oxígeno, la salida del sensor cambia rápidamente hasta 0.500 volts y puede seguir cambiando hasta 1 volt si la mezcla se hace muy rica. Con base a estas características de operación, la computadora se puede programar con puntos de cambio para mantener la relación de aire-combustible correcta. Ojo, con base a estas características de operación, la computadora puede programar con un punto de cambio para mantener la relación de aire-combustible. A ver, entonces, si la computadora detecta, por ejemplo, que está mucho tiempo arriba, ¿qué me está diciendo con el oxígeno? Está abajo, al revés. Está por abajo. Voltaje consta. Ok. En ese punto, la computadora, por ejemplo, si observa que el voltaje está arriba, lo que hace es mandar pulsos de masa para que baje. ¿Quién lo hace? Un software. Un software que está utilizando la computadora para equilibrar la mezcla de combustible. Ok. Llega abajo. Paz. Ahora va a mandar pulsos positivos para elevar ese voltaje y mantener la relación mezcla de combustible equilibrada. Si yo tengo un código de falla y meto mi herramienta de diagnóstico y empiezo a ver que mi sensor de oxígeno oscila y tengo el código de falla y ya lo borré y vuelve a aparecer, está loca la computadora. ¿Por qué razón? Ah, es que lo estoy viendo que sí cambia, maestro. Pero ¿quién es el que está cambiando el voltaje? ¿El sensor de oxígeno o la computadora? Sí, la computadora. Entonces, ojo con ese tipo de códigos de falla. Por eso es que luego a veces se nos dificulta muchísimo el resolver los problemas, porque no entendemos cómo trabajan los sistemas o no nos lo han explicado. Entonces, aquí el voltaje está alto, manda pulsos de masa, lo baja. Ahora ya se dio cuenta que está bajo, pulsos positivos, va para arriba. Si yo me meto en el escáner, voy a ver que está trabajando correctamente. Sin embargo, tengo el código de falla constante. Entonces, es importantísimo tener ese detalle. ¿Lo seguimos? ¡Pau! Desaparezco. ¡Ay! ¿Qué quiso? Ya. Para monitorear efectivamente el contenido de oxígeno en el sistema de escape, el sensor de oxígeno debe de alcanzar una temperatura mínima de 348.8 grados centígrados. Ese es lo mínimo. Y les repito, va a alcanzar hasta los 830, 850 grados centígrados ahí abajo. El que tenga dudas, métale el dedo para ver si está caliente o no. Para proporcionar el funcionamiento óptimo del sensor de oxígeno, el PSM espera hasta que el sistema entre en ciclo cerrado antes de controlar la relación de aire-combustible. No se trata de controlar la relación inmediatamente después del arranque. Nota, los parámetros de ciclo cerrado son los siguientes. La temperatura del motor debe sobrepasar obviamente el 1.6 grados centígrados. Si tiene menos, está a 0 grados, nunca va a pasar ahí. Tienen que ir subiendo hasta alcanzar los 74.8 grados centígrados. El sensor de oxígeno debe estar en modo listo para operar. Debe de estar monitoreado. Todos los sincronizadores tienen tiempo fuera y se sigue la transferencia de arranque a marcha. Las longitudes de sincronización de tiempo varían en base a la temperatura del motor al poner la llave de encendido como sigue. Entonces, los va a monitorear de la siguiente manera. A 1.6 grados centígrados, 0.41 segundos. 21 grados centígrados, 0.36 segundos. 50 grados centígrados, 0.19. 75 grados centígrados, 0.11 segundos. Eso es lo que dura en la computadora en estarlo monitoreando.
Todavía no pasa ese tiempo, bueno, todavía no pensamos en ese tiempo cuando ya pasó. Estos tiempos y temperaturas pueden variar obviamente en cada paquete de motor. Durante ciclo cerrado, los sistemas retroalimentan para comenzar a operar. Sensor de oxígeno inferior. El sensor de oxígeno inferior tiene dos funciones. La primera función es la de medir la eficiencia del catalizador. Este es un requisito obviamente del OBD2. Previamente, el contenido de oxígeno de los gases de escape que salen del convertidor tiene una fluctuación significativamente menor que cuando entran al convertidor. Obviamente, pues ahí lo está trabajando. Ahí está separándolos, por eso es que debe de salir cierta cantidad de oxígeno, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de dióxidos de carbono. Si rebasa cualquiera de esos, pues obviamente va a empezar a fluctuar como el primero. Y la computadora compara las relaciones de cambio del sensor de oxígeno superior a el inferior. Más o menos podríamos decir que por una fluctuación de la después de catalizador van a ser entre 7 y 10 fluctuaciones las del primer sensor de oxígeno. Todo depende del sistema, ¿eh? Casi nunca me ha gustado dar un término de eso porque, híjole, hay cada vehículo que nos da mucha guerra en ese aspecto. Pero en fin, ya lo comenté. Dice, mientras que la entrada del sensor de oxígeno superior utiliza para mantener la mezcla de combustible de 14.1, las variaciones en los motores, en los sistemas de escape y en los convertidores catalíticos pueden hacer que esta relación no sea la ideal para el catalizador con base en el contenido de oxígeno que sale del catalizador. Esto se lleva a cabo modificando el voltaje límite del sensor de oxígeno inferior. Ah, también lo cambia, ¿ya vieron? Entonces, también la computadora va a modificar el otro sensor, aguas, que era más adecuado para la operación de eficiencia de catalizador. Con el nuevo control de combustible del sensor de oxígeno inferior, el límite del sensor de oxígeno sube y se baja dentro de una ventana de operación del sensor de oxígeno. Entonces, hay un programa para ello. Hay un programa para ello. Entonces, seguimos en la misma cuestión. Tengo un código de falla, ya sea del sensor de oxígeno trasero o del sensor de oxígeno delantero. Ya lo borré. Sigue igual, maestro. Es que ya lo quité y lo lavé y sigue igual. Ya lo cambié, maestro, y sigo con el problema. Ya me cambió el código, pero sigo con problema de sensor de oxígeno. Muchas veces no decimos, ya cambió el código. Sigo con el mismo problema del sensor de oxígeno. Aunque ya tenga otro código, ¿eh? Entonces, mi problema, sensor de oxígeno. Seguimos porque se nos va el tiempo. Si el contenido de oxígeno que sale del catalizador es muy pobre, exceso de oxígeno al PCM mueve el límite del sensor de oxígeno superior hacia arriba para incrementar el combustible en la mezcla, haciendo que salga menos oxígeno del catalizador. Sensor de oxígeno inferior. A la inversa, si el contenido de oxígeno que deja el catalizador es muy rica, no hay suficiente oxígeno, el PCM mueve el límite del sensor de oxígeno superior hacia abajo para quitar combustible de la mezcla, ocasionando que salga más oxígeno del catalizador. Esta función únicamente ocurre durante la operación crucero. Y aquí tenemos el famoso circuito, mis queridos maestros, maestras, amigas y amigos. Ok, vamos a verlo así rápidamente, a ver si no me salgo. Ok. Sabemos que aquí va a alimentar la computadora al relevador. Tengo corriente de batería. Pongo mi ignición, mando una masa, se me quiza, cierra el circuito y va a alimentarme a la resistencia precalentadora de los dos sensores de oxígeno, cuya otra terminal va directamente a masa. Y aquí va a estar detectando el consumo de amperaje de ambas resistencias. Ok. Si ustedes observan, aquí tengo 5 volts. Tengo por aquí a un transistor de tipo PNP que pasa a través de una serie de resistencias altas y llega aquí. Tengo un transistor de tipo NPN que manda pulsos negativos
a esta otra parte. Ok. El otro circuito es exactamente igual. Aquí tengo antes de catalizador AC y este es DC. Después de catalizador no vayan a decir que es antes de Cristo y después de Cristo. Ok. Bien. Entonces, por ejemplo, este sensor de oxígeno después de catalizador le dice que está muy pobre la mezcla. ¿Qué le está diciendo? Que es muy rica. Entonces, si es muy rica, ¿qué va a hacer la computadora? Es muy rica, menos voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Va a mandar pulsos positivos. Los manda por aquí. Y hace que esto cambie. ¿Por qué razón? Porque quien lo va a estar monitoreando va a ser la computadora. Si yo aquí le intercepto con un multímetro o con mi osciloscopio, voy a ver que oscila. Ah, sí, ahí está trabajando. No, maestro, está trabajando. Ya lo chequé con el osciloscopio y lo estoy checando con el escáner. Pero ¿quién está trabajando? El software de la computadora. Al revés. Este dice, híjole, ¿sabes qué? Que hay poco aire acá. ¿Qué hago? Poco aire, mucho combustible, poco voltaje. Igual. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a trabajar los sensores de tipo PNP, cualquiera que sea el de los casos. Entonces, si yo veo que están oscilando los sensores y tengo el código de falla, quien está trabajando realmente es el software. Y aquí lo estoy viendo a través de este convertidor análogo digital y obviamente esta señal pues se va directamente al escáner, igual esta. ¿Me explico? Entonces, si uno me dice que está en mezcla pobre, lo que va a hacer la computadora es cambiar para que aquí le diga, oye, ¿sabes qué? Que ahora está rica. Ah, está rica, entonces ahora la hago pobre. Entonces va a estar pulsando uno y va a estar pulsando otro dependiendo de cómo esté oscilando. Al revés, si se da cuenta que está mal entonces lo que va a hacer la computadora es trabajar con Sácatelas y me va a modificar a fuerzas esto. Entonces, aquí lo que está trabajando es el software, no es el sensor. Entonces, quien está trabajando es la computadora. Por eso es que nos cuesta muchísimo trabajo luego a veces diagnosticar un sensor de oxígeno porque casi nadie nos ha comentado cómo trabaja esto. Ojalá les sirva. Ok. Me voy a adelantar un poquito a esto para que nos dé tiempo de terminar todo esto. El monitoreo del calefactor del sensor de oxígeno ya habíamos comentado. Esto, pues, obviamente, es con el switch abierto. Vamos a adelantarnos todo esto. Ahorita lo checamos. Okay. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, primero para revisar el sensor de oxígeno, necesitamos ver cuál es la señal, cuál es la masa del sensor de oxígeno, cuál es la alimentación de 12 volts y la masa física. Aquí voy a revisar la resistencia precalentadora del sensor de oxígeno. Ya sabemos que con el multímetro entre estas dos. Ok. Desconectado mi sensor de oxígeno, obviamente, voy a poner mi multímetro igual en la misma escala. Perdón, aquí fue esto. Okay. Ahí checo la resistencia precalentadora, que va a 11 ohms. Aquí tengo 11 ohms. Entonces puedo tener de 3 a 6 y de 7 a 14 ohms, dependiendo del sistema. Ahora vamos a checar el otro. Ahora vamos a checar el sensor de oxígeno. Igual, vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de ohms. Frío, me tiene que dar OL. Acuérdense que en un principio habíamos comentado que la resistencia es demasiado alta y que va a marcar OL. Open line, línea abierta, es muy alta la resistencia. Y si ustedes observan, estamos utilizando un multímetro
de autorrango de 600 dólares, no es cierto. Debe tener 10 megaohms de impedancia. O sea, pues sí son caritos, pero vale la pena, la verdad, tener un multímetro. Ok, arranco mi vehículo. Empieza a calentarse mi vehículo. Obviamente, pues lo voy a acelerar a 1500 RPM. Conforme va calentando el motor y se va calentando el tubo de escape y el sensor de oxígeno, la resistencia tiene que ir disminuyendo. Primero va a marcar megaohms. Por ejemplo, si es buen multímetro, me va a marcar 75, 50 megaohms. De ahí para abajo. Se va calentando, tiene que ir disminuyendo. Tiene que ir disminuyendo, tiene que ir disminuyendo. Si se quedan 2 megas, en 5 megas, en 8 megas, que esté ahí fluctuando de 2 a 8, de 2 a 8, el sensor de oxígeno ya no sirve. Ya me está generando un código antes de. ¿Me explico? Y si yo lo veo oscilar, quien está trabajando es el software de la computadora. Ok. Pensemos que está bien el sensor de oxígeno, entonces tiene que ir bajando esa resistencia. Va a ir bajando. Va a llegar el punto en donde ya alcance su temperatura normal de operación y debe de fluctuar en kiloohms. Debe estar entre 750 kiloohms y 125 kiloohms. De ahí, paz. Eso me está indicando que ya está generando voltaje. Y debe de variar la resistencia igual. 750, 125. Promedio 10 más menos por ciento. Entonces, esto les comentaba. Debe estar oscilando. Ahora, nos vamos a adelantar un poquito más. Si se queda así, híjole, ya el sensor de oxígeno está con problemas. ¿Por qué? Porque está manteniendo muy arriba. Entonces, a cambiarlo. Si baja de 100 kiloohms, también el sensor de oxígeno, malo. ¿Qué tiene? Está en corto. Entonces, ahí sería una prueba extraordinaria para los sensores de oxígeno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que debe hacer es fluctuar mi sensor de oxígeno, y obviamente lo vamos a poner en escala, entre 750 y 125 kiloohms. Y ahí es a donde nos vamos a dar cuenta si está trabajando adecuadamente. Esa sería la prueba que nosotros podríamos hacerle al sensor de oxígeno en banco de trabajo. Obviamente, puesto en el motor para que agarre la temperatura correcta, que la agarre pareja y todo. Recomendación, por favor, no cambien de marca de sensores de oxígeno que no sean los originales. Esta prueba ya la habíamos comentado que se hace cuando está en OpenLog y cuando pasa a CloudLog, se acabó. Pues les agradezco muchísimo sus atenciones, ojalá les haya gustado. Yo que quisiera estar más tiempo con ustedes, pero pues más que todo en estas condiciones, en este tipo de trabajo, en comunicación, saben que el tiempo es precioso. Eso. Yo les agradezco sus atenciones, saben que los quiero mucho. Ojalá y pronto tengamos la oportunidad de saludarnos personalmente y darnos unos fuertes apapachos, unos abrazos de oso, como les digo a ustedes. Cuídense, que Dios me los bendiga y que tengan un excelentísimo día. No se les olvide ir a los stands, para que vayan por ahí a las muchachas y a los muchachos. Ahí me las saludan, por favor. Que estén bien. Felicidades. Un gusto saludarles y estar con ustedes. Ojalá y pronto nos veamos en algún lugar. Que tengan